soy la profesora Enedina Mónica Velázquez Mendoza y efectivamente es un gusto encontrarnos aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. ¿Y de qué hablaremos hoy, profesora? Hoy hablaremos sobre Cuéntenme una vida. Con esto nos referimos a analizar recursos para escribir textos biográficos. Así que conoceremos algunos textos biográficos, sabremos de las características para elegir a los personajes para hacer una y finalmente analizaremos el uso del tiempo pasado para narrar sucesos. Una sesión muy completa, profesora, pues nos permite comprender contextos, situaciones, cambios e ideologías con respecto a personajes que han dejado huella o que están escribiendo su propia historia. ¿Listas y listos? ¡Muy bien! Pues iniciemos. El aprendizaje esperado de esta sesión es escribir un texto biográfico con el propósito de analizar recursos para escribir textos biográficos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la exposición de los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Admiran a alguien que se haya dedicado o que se dedique a la música, historia, ciencias, cultura o que haya realizado actos heroicos o valiosos? ¿Les asombra a alguien de la actualidad por lo que realiza o por su personalidad? Existe una infinidad de personajes que han realizado acciones, obras, inventos, descubrimientos o participado de alguna manera en la evolución de la humanidad. Yo podría decirle, profesora, que soy una gran admiradora del muralista Diego Rivera. He visto su obra en varios puntos de la Ciudad de México, como Palacio Nacional, el edificio de la Secretaría de Educación Pública y el Palacio de Bellas Artes, e incluso en la Universidad Autónoma de Chapingo, muy cerca de Texcoco, en el Estado de México. Es sensacional ir encontrándose con todos los personajes que pintó Rivera. ¡Qué interesante, Nadia! Estos datos que mencionas hacen que me den ganas de conocer más sobre la vida de Diego Rivera y lo que lo impulsó a pintar esos murales. ¿Y ustedes? ¿Sobre qué personaje les gustaría leer y conocer más? Traten de elegir un personaje del que puedan enumerar valiosas hazañas y cuya presencia en el mundo sea importante de recordar. Considero que primero debemos recordar lo que es una biografía, profesora. Yo tengo una idea de qué es, pero creo que me faltaría saber aspectos más específicos para poder hacerla y al leerla identificar sus características. ¡Excelente idea! Veamos lo que es una biografía. La palabra biografía es de origen griego. Está dividida en dos partes. Bio, que significa vida, y grafía, que viene del verbo griego que se pronuncia grafín y significa escritura o escrito. Por lo tanto, la biografía se define como escrito de la vida. Así que la palabra biografía significa escrito de la vida. O sea, que estamos ante un texto que recupera los aspectos más importantes de la vida de una persona. La definición y sus características quedarían concentradas de la siguiente manera. La biografía es un texto narrativo expositivo que presenta un orden cronológico, narrado en tercera persona y presenta la historia de la vida de una persona. Para su elaboración, debemos seleccionar un personaje del cual se retomarán aspectos de su vida personal, su obra, logros, influencias, contexto histórico y social, y dónde vivió o vive. Siguiendo con las características de la biografía,
Este esquema ayuda a identificar la organización de su información. Esta puede iniciar con los datos generales de la persona, dónde nació, cuándo. La parte central indica la descripción de su vida, qué hizo, cómo lo hizo. Y en la parte final se puede terminar con alguna opinión del biógrafo, es decir, la persona que redacta la biografía. Es recomendable que ésta se base en la investigación y no bajo la apreciación personal del biógrafo, aunque éste puede llegar a influir. Los invito a que veamos el siguiente video para ir conociendo la vida de personajes importantes de la historia. Adelante con el video. El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre. Se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. Esto escribía Rosario Castellanos a los 25 años en su tesis para obtener el título de maestría en filosofía, que se publicaría posteriormente como libro, llamado Sobre cultura femenina. Sin embargo, su trabajo narrativo, poético, periodístico, diplomático y ensayístico contradeciría pronto esta frase. El mundo de la cultura mexicana e hispanoamericana reconocería un lugar privilegiado a Rosario Castellanos por obras como Balún Canán, su primera novela, en la que narra el brutal choque de los mundos indígena y blanco a través de la mirada de una niña de 7 años. Desde entonces, Rosario escribía sobre las condiciones de sumisión en que vivían las mujeres y los indígenas. En la novela Oficio de Tinieblas, de 1962, cuenta el levantamiento de los chamulas en 1867, que terminó con la crucifixión de uno de los sublevados. Castellanos fue dueña de una profunda y descarnada voz poética que lo mismo cantó al erotismo que a la vida cotidiana, a la muerte, al otro y a la soledad. Su obra le valió importantes reconocimientos como el Premio Javier Villaurrutia en 1960 por su libro de relatos Ciudad Real. Reconocida intelectual y diplomática, en 1971 fue nombrada embajadora de México en Israel. Murió en Tel Aviv en 1974. Pero su aguda pluma dejó el testimonio de su profundo reconocimiento a las mujeres en la cultura. Aquel mundo en el que creyó que no tendría lugar, en Mujer que sabe latín, libro de ensayos publicado por primera vez en 1973. Por ello, celebramos el Día Naranja, recordando a Rosario Castellanos, de quien hoy conmemoramos también 95 años de su nacimiento. ¿Identificaron las características de la biografía de esta mujer tan interesante? Los invito a realizar este primer reto para representar la información que obtuvieron con el video. Para ello, tienen el siguiente esquema. Coloquen el dato que aparece en la fecha, los acontecimientos más relevantes de su vida personal y los logros destacados de esta escritora y poeta. Asimismo, señalen cuál era el contexto social en el que vivió. Redacten su opinión y la enseñanza que les deja la vida de Rosario Castellanos. Por último, agreguen el dato de la fecha del último recuadro. ¿Y ustedes ya seleccionaron el personaje o personajes de los que leerían una biografía? ¿Por qué la leerían? ¿Para qué? ¿Quieren algunas respuestas a estas preguntas? ¡Acompáñenme! ¡Corre video! Hola, ¿se imaginan a Ramón López Velarde escribiendo poesía en su escritorio? Yo sí, porque estuve leyendo su biografía y me interesó tanto que me dieron ganas de conocer más sobre cómo vivió. Por eso vine a este museo que hicieron en su casa. ¿Alguna vez han leído la biografía o los datos más importantes de la vida de alguien? ¿Saben para qué se escriben? ¿Por qué es interesante leerlas? Vengan, los invito a conocer algunos datos sobre la vida y obra de personajes célebres a partir de sus biografías. Oigan, ¿de quién hablarán en la exposición del viernes? He pensado en Martin Luther King, Galileo Galilei y Marie Curie. Yo escogí al Che Guevara. Quiero saber por qué es tan conocido. Mis papás hablan mucho de él. ¿Y dónde podemos encontrar la vida y obra de personajes célebres?
en las biografías. Sí. La biografía es una narración acerca de la historia de vida o de algunas etapas fundamentales de la vida de una persona, que por lo general es reconocida o famosa por sus acciones, aportaciones o capacidades. Generalmente, la información biográfica se ordena cronológicamente, desde su nacimiento hasta su muerte. En el caso de las autobiografías, es el propio personaje quien escribe y narra su vida, a diferencia de la biografía, cuyo autor es ajeno al personaje del que se va a escribir, y debe recabar toda la información posible de diferentes fuentes para ampliar su conocimiento sobre él, testimonios, documentos y todo tipo de material. ¿Qué creen? Yo me decidí por Marie Curie. Me enteré de que su ataúd está emplomado. O sea, está cubierto de plomo, porque su cuerpo está radiactivo. ¿Qué? Sí, porque investigó la radioactividad del uranio y descubrió el polonio y el radio. Ah, y por si fuera poco, esto la convirtió en la primera científica en ganar 2 premios Nobel. Oh, ella sí que hizo mucho con su vida. Sí, es súper inspiradora. ¿Y a ti, cómo te fue con el Che? Imagínate, fue médico, escritor, estadista, líder guerrillero y teórico militar. La gente lo admira por sus ideales y por promover la unión de América Latina. Con razón mucha gente lo admiraba. Yo escogí a Albert Einstein y me enteré de que fue un rebelde porque se opuso a las ideas de su tiempo y fue famoso por la teoría de la relatividad. ¿De verdad? Me lo imaginaba muy serio. Yo también me sorprendí mucho. Einstein me hizo pensar en cómo defender mis ideas. Entonces, ¿las biografías se escriben para dar a conocer la vida de las personas y el contexto en el que se desarrollaron sus ideas y actividades? Sí, además de sus logros, avances y descubrimientos, también hablan de su vida personal, sus recuerdos, anécdotas, viajes e incluso momentos felices. Cualquier situación de vida puede influir para que las personas hagan aportaciones importantes para la humanidad. Oigan, ¿y si usamos algunos datos curiosos para ambientar nuestras exposiciones y hacerlas más atractivas? Sí, o sea, como en estas imágenes. Las biografías suelen ser muy inspiradoras Y se pueden usar para investigar sobre un tema o época, conocer el contexto en que algo se hizo, descubrió o inventó, conocer o entender a alguien que se admira, respeta o incluso que nos da miedo o enojo, inspirarse e imitar a otros o como mero esparcimiento. Las experiencias de las personas que han logrado dejar huella en la historia de la humanidad nos ayudan a aprender de la vida. ¿Ustedes se han sentido inspirados por la biografía de alguien? ¿Conocen a alguien que los motive a escribir su biografía? Adiós. Como acabamos de escuchar, se lee una biografía para entender con profundidad la personalidad y el carácter del personaje como un actor social. Se necesitan relacionar los hechos de la vida de la persona con las circunstancias que le tocaron vivir y apreciar la importancia de sus obras o acciones. Totalmente de acuerdo, profesora. Se lee para conocer más sobre el personaje. Si aún no se deciden por cuál personaje escribir, les puedo dar una excelente opción. Investigar la vida de mujeres que han contribuido a la ciencia y que han demostrado que la búsqueda del conocimiento no tiene límites de género. Mujeres como Rosalind Franklin, Rita Levi Montalcini, Marie Curie o Dorothy Hodgkin. Todas ellas mujeres ejemplares. Para aterrizar nuestra idea, veamos lo que nos dice de los personajes el escritor Pedro Ángel Palau, quien se ha dedicado a escribir novelas biografiadas de personajes históricos. Pongan atención. Primero trabaja la ambigüedad. Todos aquellos momentos o datos de la historia del personaje biografiado que no podemos entender. ¿Por qué actuó de determinada manera y no de otra? Por ejemplo, Zapata no quería que se moviera una sola coma del Plan de Ayala y sin embargo fue capaz de permitir la ejecución, el fusilamiento de su maestro Otilio Montaño, quien fue precisamente quien redactó el Plan de Ayala. Penetrar en esas zonas oscuras del personaje es fundamental para entender, digamos, la imagen completa de ese
personaje que uno va a biografiar en el contexto en el que se mueve. No solo el contexto histórico, sino muchas veces el contexto de ese mismo instante al que nos estamos refiriendo. Eso nos ayuda mucho al momento de elegir los personajes. Ahora recuerdo que al principio nos habló del uso del tiempo pasado en las biografías. ¿Nos las puede explicar? ¡Claro! Una vez que ya eligieron a su personaje, que leyeron acerca de su vida o que ya tienen sus datos, les toca redactar su propia versión de la biografía, sin perder de vista el uso del tiempo pasado. Recordemos un poco sobre este tiempo verbal. El tiempo pasado es en el que se sitúa la acción, el proceso o el estado, expresados por el verbo en un punto anterior al momento del discurso. En una línea del tiempo podemos observar el pasado como algo que ya sucedió, el presente que es el momento actual y un futuro que sucederá. Es importante recordar que el tiempo gramatical no es un espejo del tiempo que medimos con los relojes o los calendarios. Sin embargo, hay varias maneras de expresar o narrar los hechos pasados. Para revisarlas, lo haremos con la ayuda de la biografía de Diego Rivera, de quien ya hemos hablado. El presente histórico expresa con un verbo en presente un hecho del pasado. Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez, conocido como Diego Rivera, nace el 8 de diciembre de 1886. Pretérito perfecto simple o pasado. Narra una acción o hecho ya concluido. Ejemplo: Diego Rivera fue un destacado muralista mexicano. Pretérito imperfecto, también conocido como copretérito. En este caso expresa una acción simultánea a otra que ocurrió en el pasado. Su padre prefería que Diego ingresara al colegio militar, pero él, en contra de esos deseos, comenzó a tomar clases nocturnas en la Academia de San Carlos en 1896. Antepresente o pretérito perfecto compuesto. Expresa una acción que comenzó y que continúa vigente y se forma utilizando el verbo haber en presente, más la forma impersonal en participio del verbo. Las terminaciones del participio son ado, ido, to, so y cho. Ejemplo: su mural en el Teatro de los Insurgentes se ha destacado por su significado histórico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué interesante la vida de este artista! Además, ¿observaron la variedad de formas verbales que se pueden utilizar para narrar lo que fue de su vida? Son impresionantes. Yo solo recordaba el pasado o pretérito. De hecho, solo hay un tiempo pasado. Lo que pasa es que el español hace distinciones más finas usando una categoría llamada aspecto, que es la manera en que la gramática indica nuestra percepción subjetiva del tiempo. A eso nos referimos cuando decimos que en el copretérito la acción transcurre de forma simultánea a otra, o que el antepresente indica una acción que aún continúa vigente. Esas son distinciones aspectuales en el tiempo pasado. Veamos algunas otras de esas diferencias. Antepretérito o pretérito anterior. Indica una acción pasada ocurrida inmediatamente antes de otra que también sucedió en el pasado. En este, el verbo haber se conjuga en pasado, más el participio. Apenas hubo abandonado Francia en 1920, se dirigió a Italia, donde comenzó a estudiar el arte del Renacimiento. O sea, primero salió de Francia e inmediatamente después comenzó sus estudios del arte renacentista. Cada vez se usa menos esta forma verbal en el español. Estos tiempos que acabamos de ver pertenecen al modo indicativo del verbo
que suele indicarnos hechos reales. Pretérito del subjuntivo. Hace referencia a algo sucedido con anterioridad o al mismo tiempo que el momento del habla. Por ejemplo, en 1933 fue contratado por Nelson Rockefeller para que pintara un mural en el vestíbulo del edificio RCA en Nueva York, el cual terminó destruido por órdenes de Rockefeller. Ahora sí, vayamos a ver el reto que les tenemos, donde utilizarán los diferentes tipos de pasado y así los pondrán en práctica. En este reto, primero leamos los enunciados relacionados con la biografía de Diego Rivera. Completen con los verbos empleándolos en el tiempo que se les indica. 1929 fue el año en que con la pintora Frida Kahlo. Casarse, pretérito subjuntivo. Influido por Cézanne. Género, obras de estilo postmodernista reconocidas, mientras que otros muralistas mexicanos aún no. Popularidad. Cobrar, pretérito imperfecto. En 1957, en su casa de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, morir, pretérito perfecto simple. El valor de su obra, a aparecer, incluso en los billetes de 500 pesos que circularon entre 2010 y 2019. Llevar, pretérito perfecto compuesto. ¿Qué les pareció el reto? Es importante usar los tiempos verbales de la manera adecuada. Pero ahora, dejemos a Diego Rivera y vayamos con un gran personaje mexicano, Nezahualcóyotl, el gran rey poeta. Observen los verbos que se utilizan, el tiempo en que están conjugados y el tipo de situaciones que narran. ¡Corre video! Casi todos conocemos a Nezahualcóyotl como el gran rey poeta, pero no todos sabemos que tuvo una juventud difícil, con angustias, tristezas y desafíos. Los hombres y mujeres más notables de la historia tuvieron muchas veces que sortear grandes obstáculos, y el de Nezahualcóyotl es un caso ejemplar. Muy joven, Nezahualcóyotl fue testigo del asesinato de su padre, rey de Texcoco, a manos de Tezosomoc, su acérrimo enemigo, quien era rey de Azcapotzalco y ambicionaba expandir su reino. Apenas pudo huir Nezahualcóyotl y salvar su vida, refugiándose en Huejotzingo, cerca del volcán Iztaccíhuatl. Tenía entonces 15 años. Uno podría pensar que su gran sensibilidad como poeta se desarrolló en esos duros momentos que seguramente también fortalecieron su carácter, porque Nezahualcóyotl nunca se rindió. Al contrario, tuvo siempre el impulso de volver a su tierra, recuperar el trono que le correspondía como heredero y salvar a su pueblo del yugo de Azcapotzalco. Y aunque el tiempo pasó, su anhelo nunca se marchitó. Un día tuvo una idea. Pidió ayuda a distintas poblaciones del Valle de los Volcanes, como Tlaxcala y Huejotzingo, quienes junto con la población del mismo Texcoco se impusieron sobre sus enemigos y lograron que Nezahualcóyotl recuperara el trono de su tierra natal. A partir de entonces, Nezahualcóyotl floreció, y con él también Texcoco, convirtiéndose en un lugar famoso por sus cantores y poetas, al grado de consolidarse como centro educativo, en cuyos calmecacs o escuelas estudiaban los hijos de los gobernantes y sacerdotes de todo el mundo mexica. Nezahualcóyotl se convirtió en un rey poco común, porque además de ser un extraordinario guerrero, también se reveló como un gobernante de amplia sabiduría que supo impartir justicia sobre el uso de la fuerza o los intereses personales. Nezahualcóyotl era un guerrero inteligente, gobernante justo, ingeniero capaz, pero también un pensador. Reflexionaba sobre el más allá, sobre la vida y la muerte, la naturaleza y sobre la tristeza y la alegría. ¿Y cuál fue el fruto de sus reflexiones y sentimientos? La poesía, una forma de expresión que adoptó desde muy joven. Tantos y tan profundos son sus poemas que hasta hoy los seguimos escuchando, leyendo, declamando, porque son universales y trascienden el tiempo, porque reconocemos en ellos imágenes e ideas vigentes que comprendemos y hacemos nuestras en la vida contemporánea. Sin duda, Nezahualcóyotl fue un gran guerrero, filósofo y poeta, y además un importante representante de la literatura náhuatl. Así es. Estamos aprendiendo mucho sobre personajes sobresalientes de nuestra historia. Ahora bien, una vez que hemos escogido un personaje y hemos recopilado información de su vida,
Ahora corresponde redactar una versión propia utilizando el pretérito o pasado, y esto nos quedaría así. Tezosomoc era rey de Azcapotzalco y deseaba expandir su reino. Por ese motivo, asesinó al padre de Nezahualcóyotl. Aquí, los verbos que se utilizaron en pasado fueron era y deseaba, en pretérito imperfecto, y asesinó. Se conjugó en pretérito perfecto simple. Así es. Espero vayan identificando junto con nosotras los verbos que se utilizaron para redactar parte de la vida de Nezahualcóyotl. Continuemos. Nezahualcóyotl, quien vio tal asesinato, logró huir y se refugió en Huejotzingo. Ahí desarrolló su sensibilidad de poeta. Recuperó el trono de su padre en Texcoco y fue un rey justo y sabio. Aquí los verbos fueron vio, logró, refugió, desarrolló, recuperó y fue todos ellos en pretérito perfecto simple, es decir, acciones terminadas. ¡Excelente! Vamos muy bien. Y para terminar con esta biografía, observemos lo siguiente. Fue un gobernante de amplia sabiduría, inteligente y justo. Reflexionaba acerca de la vida y la muerte. La poesía fue una forma de expresión que adoptó de joven. Profesora, yo le digo los verbos utilizados en este último párrafo. Fue y adoptó, en pretérito perfecto simple, y reflexionaba, en pretérito imperfecto, lo que es igual a copretérito. Efectivamente. Casi finalizamos con esta sesión. Les recordamos que el aprendizaje esperado fue: escribe un texto biográfico con el propósito de analizar recursos para escribir textos biográficos. A lo largo de la sesión conocimos algunas biografías, recordamos qué son y para qué leerlas. Además, conocimos elementos para seleccionar personajes y escribir sus biografías. Y finalmente, analizamos el uso del tiempo pasado para narrar sucesos. Ahora les invito a la fascinante lectura de las biografías de personas importantes o significativas, ya sean del país o del mundo. Lo importante, como hemos visto, es que obtengan datos para seleccionar a su personaje, redacten su propia versión y usen el tiempo pasado en su redacción. Consulten su libro de texto, lean las biografías que ahí se les presentan o pidan a sus familiares o conocidos que les cuenten alguna que ellos conozcan. Así enriquecerán más su trabajo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre Cuéntenme una vida. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!